Y bueno, en la siguiente práctica, que ya empieza a entrar un poco en el tema de la tecnología, junto con las pues, prácticas que cada uno desarrolle, pues es el realizar respaldos de la información. Y una de las mejores prácticas para resguardar la integridad de la información es hacer respaldos de la misma en forma periódica, tanto de los usuarios en general como de los servicios de servidores de aplicación. Para esto existe un gran abanico de opciones tecnológicas para realizar esta función. Y cada una toma en cuenta la exposición del negocio, tanto la exposición del negocio, es decir, la exposición del negocio a través de Internet, por ejemplo, como el nivel de tecnificación de las empresas. Es decir, no podemos, las soluciones pueden ir desde respaldar la información de forma manual en memorias tipo USB, hasta sistemas que pueden hacer un respaldo en tiempo real de las actividades del negocio. Es decir, como voy tecleando, se va respaldando la información. O incluso un respaldo automático cada tiempo o sobre demanda almacenamiento en la nube en plataformas como tipo Dropbox, ¿no? Que es una localidad que solamente almacena información. Nosotros le tenemos que dar la estructura que deseamos mantener. Desde luego que cada una de estas opciones tiene implicaciones económicas que deben ser evaluadas en su conjunto para definir la mejor opción de cada caso. Y aquí es un tema que es como una discusión que siempre se sucede. No podemos aspirar a tener una solución que cueste más que los activos que estamos protegiendo, ¿no? Entonces, si estamos resguardando, por decir algo, información de tarjetas de crédito, pues no podríamos estar utilizando una licencia pirata, ¿no? Por ejemplo, de un firewall o una cosa de esas. Y por el contrario, si estamos solamente resguardando el acceso a Internet, en donde no hay información de usuarios hacia atrás, pues difícilmente se justifica el uso de un firewall de siguiente generación que tuviera un altísimo performance para poder dar cabida a cientos o miles de usuarios concurrentes, ¿no? Entonces, es la forma de evaluar y balancear hasta dónde pueden llegar ese tipo de soluciones. Pero antes de poner en operación alguna solución de respaldo de información, es muy útil hacerse algunas preguntas previo a la adopción. Y algunas de ellas son como, por ejemplo, ¿se resguardará la información en el mismo recinto físico donde se hace el respaldo? Es decir, si hacemos el respaldo de las máquinas de una oficina, ¿el respaldo va a quedar guardado físicamente en el mismo lugar? ¿Los respaldos se van a efectuar de una forma manual o automática? ¿Qué tipo de información se respalda de cada usuario? Es decir, ¿voy a respaldar todas las aplicaciones o solamente la información que está generando el usuario como archivos de trabajo, reportes, etcétera, etcétera? Y una que es fundamental, ¿no? ¿Cuál es el proceso para validar la integridad de la información que se respaldó? Y eso es indispensable asegurar que esos respaldos se ejecutan de manera adecuada y hacer pruebas de validación periódicas para asegurar que la misma cuenta con la confiabilidad e integridad necesaria. Porque al final vamos a hacer uso de esa información en un caso de emergencia. Por ejemplo, pensemos que perdimos la información de un servidor o el virus de una máquina y borró el disco duro o tantas cosas que pueden surgir, así, considerando que no había la protección necesaria, ¿no? Entonces, este tipo de validaciones son muy importantes porque más de una vez nos ha tocado interactuar con clientes que, considerando que tenían alguna el respaldo de la información y que ya estaban listos para poder salir, recuperar la operación de manera casi que inmediata, se dieron cuenta que los respaldos estaban vacíos, estaban en blanco o eran archivos que
habían generado 5 años atrás y perdieron casi la totalidad de la información, ¿no? Entonces, no es que no hubiera no se hiciera el respaldo, no es que el usuario no estuviera consciente, sino que en el proceso que debía de validar la integridad de la información no se llevó a cabo y entonces, pues, eh, de poco sirvió esos respaldos que se estaban realizando, ¿no? Entonces, eh, la idea es esa, ¿no? Que se esté validando constantemente la integridad de la información y que sea la información que realmente es necesario. ¿Para qué respaldar, por ejemplo, el programa déjenme inventar, de Word? Si lo que necesitamos pues, son los archivos de trabajo que son los que necesita el usuario para seguir ejecutando sus tareas, ¿no?